Érase una vez, en un lugar donde el sol brillaba fuerte sobre los campos verdes, un hombre llamado Eliseo. Era un trabajador muy dedicado y pasaba sus días cuidando la tierra con mucho cariño. El suelo era marrón y cálido, y el olor de la tierra mojada siempre traía una sensación de paz a su corazón. En aquel día especial, el cielo era de un azul tan clarito que parecía una pintura hecha a mano. Eliseo no estaba solo. Guiaba 12 yuntas de bueyes que eran animales grandes, fuertes y de pasos pesados. El sonido de los bueyes caminando y el ruido del arado removiendo la tierra eran como una música suave que acompañaba su trabajo bajo el calor del sol. Mientras Eliseo pensaba en cómo las semillas crecerían y se convertirían en alimento, algo diferente sucedió. Divisó a lo lejos a un hombre caminando hacia él. Era Elías, un profeta muy conocido que hablaba con Dios. Elías vestía un manto largo y caminaba con pasos firmes, como alguien que tenía un secreto muy importante que contar. Sin decir una sola palabra, Elías se acercó a Eliseo y con un gesto lleno de ternura y misterio, colocó su propio manto sobre los hombros del joven trabajador. Eliseo sintió un escalofrío de alegría y sorpresa. Sabía que aquel gesto significaba una invitación especial. Ven a ser mi ayudante y aprende a cuidar al pueblo de Dios. En ese momento, el corazón de Eliseo latió más fuerte, como un tamborcito de felicidad. Miró a sus bueyes y a su plantación, pero sintió que Dios lo llamaba a una aventura mucho mayor. «Yo quiero ir», pensó con valentía. Se dio cuenta de que a partir de ahora, su vida estaría llena de milagros y descubrimientos al lado del Señor. Pero Eliseo era un hijo muy amoroso y no quería irse sin despedirse. Corrió hacia Elías y le pidió con voz suave: «Por favor, déjame dar un beso de despedida a mi padre y a mi madre, y entonces te seguiré». Elías, con una sonrisa comprensiva, permitió que fuera a decir adiós a su familia antes de comenzar la jornada. Para demostrar que confiaba totalmente en Dios, Eliseo hizo algo muy valiente y decidido. Decidió que no volvería más al trabajo del campo, pues su corazón ahora pertenecía al servicio del Señor. Entonces, preparó un banquete especial para todos sus amigos y vecinos, usando lo más valioso que tenía en ese momento. Usó la madera de su arado para encender el fuego y preparó la comida con mucha alegría para compartir con las personas que amaba. Fue una fiesta de despedida llena de sonrisas y abrazos. Eliseo quería que todos supieran que partía hacia una misión increíble y que Dios cuidaría cada paso de su camino. Después de que todos comieron y quedaron felices, Eliseo se limpió las manos, respiró hondo y miró hacia el horizonte. Dejó atrás su antigua vida de labrador para convertirse en el mejor ayudante que el profeta Elías jamás tuvo. No tenía miedo de lo que vendría, pues sentía que la mano de Dios lo guiaba como un padre sostiene la mano de un hijo. Así, los dos comenzaron a caminar juntos por los caminos de tierra, rodeados por el sonido de los pajaritos y por el viento que soplaba manso en sus cabellos. Eliseo observaba cada paso de Elías, aprendiendo a escuchar la voz de Dios en el silencio del día. Mal sabía él que aquella era solo la primera página de una historia llena de luz y poder. Con el corazón lleno de emoción, Eliseo caminaba justo detrás de Elías, observando cómo el viejo profeta hablaba con las flores, con las piedras y con el cielo. Pasaron por montañas altas que parecían tocar las nubes y por valles donde la hierba era tan verde que brillaba. Eliseo sentía que en cada paso Dios le enseñaba algo nuevo y precioso para su vida. Los años pasaron como un soplo de viento fresco, y Eliseo se convirtió en el mejor amigo y ayudante de Elías. Cargaba el agua para que el maestro bebiera y escuchaba con atención las historias sobre las maravillas que Dios hacía. Un día, yo también quiero ayudar a las personas así, pensaba Eliseo con los ojos brillando de esperanza y cariño. Cierto día, Elías se detuvo y miró hacia el horizonte con una mirada muy dulce, como quien sabe que un gran viaje está por comenzar. Le dijo a Eliseo: «Quédate aquí, hijo mío, pues el Señor me ha enviado hasta Betel».
Pero Eliseo, sujetando firme la capa del maestro, respondió con voz decidida: «Te prometo que no te dejaré solo». Caminaron juntos hasta Betel, y el sol parecía sonreír a los dos amigos en el camino. Allí, algunos jóvenes profetas se acercaron a preguntar si Eliseo sabía que Elías pronto se iría al cielo. Eliseo, con el corazón un poquito apretado pero lleno de fe, dijo solo: «Lo sé, pero guardemos silencio y confiemos en Papá del cielo». La jornada continuó hasta Jericó, una ciudad de grandes muros y árboles frutales. Elías probó la amistad de Eliseo una vez más, pidiéndole que descansara mientras él seguía viaje. Pero el joven ayudante no quería perder ni un minuto al lado de su querido maestro. «Iré contigo hasta el fin», exclamó Eliseo con una sonrisa sincera. Cuando llegaron a la orilla del río Jordán, el agua corría deprisa y hacía un ruido de chua chua en las piedras. No había puente ni barquita para cruzar, pero Elías no se preocupó. Se quitó su manto, lo enrolló con cuidado y tocó la superficie del agua, que brillaba como si estuviera hecha de cristales mágicos. De repente, sucedió algo maravilloso que hizo que los ojos de Eliseo se abrieran de par en par. Las aguas del río se abrieron por la mitad, formando una pared de un lado y otra pared del otro, dejando el suelo seco para que pasaran. Caminaron por el medio del río como si estuvieran en un tapete de arena, sin mojarse ni la punta de los pies. Después de cruzar, Elías se detuvo, miró fijamente a los ojos de Eliseo y le hizo una pregunta muy especial: «¿Qué quieres que haga por ti antes de que me vaya?». Eliseo no pidió oro, ni dulces, ni juguetes. Pensó un poquito y dijo: «Quisiera tener una doble porción del espíritu de amistad y poder que Dios te dio a ti». Elías pensó que el pedido era muy difícil, pero explicó que, si Eliseo veía el momento en que él partiera, Dios le daría ese regalo. Continuaron andando y conversando bajito, mientras el viento soplaba despacio, balanceando las hojas de los árboles. El cielo empezaba a tomar colores naranja y rosa, preparando una despedida inolvidable. De repente, un ruido más fuerte que un trueno resonó en el aire, pero no era lluvia. Un carro de fuego, tirado por caballos que brillaban como el sol, apareció en medio de las nubes. Fue la escena más linda que Eliseo había visto en su vida. Elías subió al carro y fue llevado al cielo en un torbellino de luz, mientras Eliseo gritaba: «¡Padre mío, Padre mío!». Eliseo se quedó allí parado, mirando al cielo por mucho tiempo, hasta que el carro de fuego desapareció entre las nubes blancas. Sintió una nostalgia profunda, pero pronto vio algo cayendo despacito desde lo alto, como una hoja que baila en el viento. Era el manto de Elías, que se posó suavemente sobre la hierba, esperándolo. Con mucho respeto, Eliseo tomó el manto y lo abrazó, sintiendo que Dios ahora estaría con él de una manera aún más especial. Volvió a la orilla del río Jordán y pensó: ¿me ayudará Papá del cielo como ayudaba a mi maestro? Tocó el agua con el manto y ¡pluf! El río se abrió nuevamente para que pasara. Cuando Eliseo llegó a la ciudad de Jericó, las personas se acercaron a hablarle con rostros tristes. «Señor Eliseo, nuestra ciudad es bonita, pero el agua de aquí es muy mala y las plantitas no pueden crecer», dijeron. Las flores estaban marchitas y los árboles no tenían frutos dulces para que los niños comieran. Eliseo sonrió con dulzura y pidió: «Tráiganme un plato nuevo con un poco de sal». Caminó hasta la fuente donde el agua brotaba de la tierra y arrojó la sal allí dentro. En ese instante, el agua que era amarga se volvió dulce y refrescante, como un zumo frío en un día de calor, trayendo vida para toda la ciudad. Después de eso, Eliseo continuó su viaje y subió una colina hacia Betel. En el camino, algunos muchachos que no habían aprendido a ser educados empezaron a reírse de él. «¡Mira al calvo! ¡Sube, calvo!», gritaban, haciendo burlas pesadas que pusieron el corazón de Eliseo un poco triste. Ellos no sabían que no debemos burlarnos de las personas, especialmente de aquellas que cuidan las cosas de Dios. Eliseo miró hacia atrás con seriedad, y pronto dos osas grandes salieron del bosque. Aquello sirvió para mostrar a todos que el
respeto es muy importante y que debemos tratar a los amigos de Papá del Cielo con mucho cariño. Algún tiempo después, 3 reyes estaban en un desierto muy caluroso y seco con sus soldados. Tenían tanta sed que sus gargantas parecían llenas de arena. No había ni una gotita de agua en las vasijas, y los caballitos estaban cansados de tanto caminar bajo el sol abrasador que brillaba en lo alto. Los reyes tuvieron mucho miedo, pero uno de ellos recordó: Eliseo está cerca, él habla con Dios. Cuando lo encontraron, Eliseo pidió que un músico tocara un arpa. El sonido de las cuerdas era tan suave y bonito que parecía un abrazo. Mientras la música sonaba, Eliseo sintió la paz de Dios, llegando para ayudar. «Hagan muchas zanjas en este valle seco», dijo Eliseo con confianza. Durante la noche, sin que cayera una sola gota de lluvia del cielo, el valle se llenó de agua limpia y fresca que venía de lejos. Por la mañana, los soldados despertaron y vieron aquel espejo de agua brillando, y todos pudieron beber hasta quedar satisfechos. Los enemigos, mirando de lejos, pensaron que aquello era otra cosa y se confundieron, lo que ayudó a los amigos de Eliseo a vencer el desafío. Eliseo respiró hondo y agradeció a Dios, pues sabía que el Señor nunca deja a sus hijos con sed y siempre encuentra la manera de cuidar a quien pide ayuda con fe. Cierto día, una mamá que estaba muy triste buscó a Eliseo con los ojitos llenos de lágrimas. Su esposo, que amaba mucho a Dios, se había ido a vivir al cielo. Y ahora un hombre malvado quería llevarse a sus hijos para que trabajaran como esclavos, porque ella no tenía dinero para pagar una deuda. Eliseo la miró con mucho cariño y preguntó: «¿Qué tienes en casa, amiga mía?». Ella bajó la cabecita y respondió muy bajito: «No tengo nada, señor, solo un tarrito con un poquito de aceite en el fondo». Era solo un resto, que apenas cubría el fondo de la vasija. Entonces, Eliseo le dio una instrucción muy curiosa: «Ve con tus vecinos y pide prestadas todas las vasijas vacías que tengan. Pide muchas». La mamá y sus hijos corrieron por el vecindario, llamando de puerta en puerta, trayendo frascos grandes, medianos y pequeños a la casa. Cuando la sala estuvo llenita de vasijas vacías, ella cerró la puerta y comenzó a verter aquel poquito de aceite en los frascos grandes. Y ¡qué maravilla! El aceite no paraba de caer, como una cascada dorada y brillante que llenaba una vasija tras otra sin acabarse nunca. «Trae otro frasco», decía ella, muy emocionada. Pero los hijos respondieron: «Mamá, ya no queda ninguno vacío». En ese exacto momento el aceite dejó de correr. Ella vendió el aceite, pagó la deuda y aún sobró mucho dinero para cuidar la casa con alegría y las barriguitas llenas. En otra ciudad llamada Sunem, vivía una mujer muy bondadosa que siempre preparaba una merienda rica para Eliseo. Ella y su esposo incluso construyeron un cuartito en lo alto, con una cama suave, una mesa y una lámpara, para que el profeta pudiera descansar siempre que pasara por allí. Eliseo se puso tan contento con tanto cariño que quiso retribuir. Supo que aquella mujer no tenía hijos y su sueño era ser mamá. Eliseo la miró y prometió: «El año que viene tendrás un bebé en tus brazos». Y como Dios es muy bueno, el milagro ocurrió y la casa se llenó de risas de niño. El tiempo pasó y el niño creció, gustándole correr por los campos de trigo. Pero, en un día de sol muy fuerte, el niño sintió un dolorcito en la cabeza y terminó durmiendo un sueño muy profundo. La mamá, con mucha fe, corrió hasta la montaña para llamar a su amigo Eliseo. Eliseo fue deprisa a la casa y entró en el cuartito donde el niño estaba acostadito. Oró a Papá del Cielo con todo su corazón y se inclinó sobre el niño. De repente, el niño estornudó 7 veces. ¡Achis! Y abrió los ojitos, dando una sonrisa muy grande a su mamá, que lo abrazó fuerte. Después de ese milagro, hubo un tiempo en que la comida fue difícil de encontrar en la tierra. Eliseo estaba con sus amigos profetas y pidió que hicieran una sopa muy grande. Uno de los muchachos encontró unas frutitas silvestres y las echó a la olla, pero eran amargas y hacían daño a la barriga. Cuando los amigos de Eliseo probaron la sopa,
Sintieron un sabor muy extraño y gritaron: «Maestro, la comida está estragada». Todos tuvieron miedo de enfermarse, pues tenían mucha hambre y no había nada más que poner en el plato. El olor de la sopa, que antes parecía bueno, ahora los preocupaba a todos. Eliseo, con mucha calma y un brillo suave en la mirada, pidió un poco de harina blanca. Echó la harina dentro de la olla grande y revolvió despacio, como si estuviera acariciando la comida. «Pueden comer ahora», dijo con una sonrisa. «Papá del cielo cuidó de todo para ustedes». Como por milagro, el sabor amargo desapareció y la sopa quedó deliciosa y nutritiva. Todos comieron hasta quedar con la barriguita caliente y satisfecha, agradeciendo a Dios por tener un amigo tan especial como Eliseo. Aquel día aprendieron que, incluso cuando algo parece malo, Dios puede transformarlo en algo muy bueno. Poco tiempo después, un hombre llegó trayendo un regalo para el profeta: 20 panes pequeños de cebada. Eliseo miró aquella cestita y le dijo a su ayudante: «Da estos panes para que todos los 100 hombres que están aquí puedan merendar». El ayudante abrió mucho los ojos, sin entender cómo aquello sería posible. «Pero maestro», preguntó el ayudante, «¿cómo 20 panes pequeños van a alimentar a tanta gente?». Miraba los panes y a la multitud, pensando que cada uno solo recibiría una migaja. Pero Eliseo repitió con confianza: «Dáselos, pues el Señor dice que todos comerán y aún sobrará un poquito». ¿Y no es que pasó exactamente así? Mientras el ayudante entregaba los trocitos de pan, parecía que la cesta nunca se vaciaba. Cada hombre comió hasta no poder más, y al final aún sobraron trozos de pan para los pajaritos. Eliseo mostró que, en las manos de Dios, lo poco se vuelve mucho. Lejos de allí, en un país llamado Siria, vivía un general muy valiente llamado Naamán. Era fuerte y ganaba muchas batallas, pero tenía una enfermedad en la piel llamada lepra, que lo ponía muy triste. Su piel estaba llena de heriditas que no sanaban y extrañaba mucho jugar sin dolor. En la casa de Naamán vivía una niña que había sido llevada de Israel. Ella era muy bondadosa y le dijo a la esposa del general: «Si mi patrón fuera a hablar con el profeta Eliseo, quedaría sano». Naamán escuchó aquello y sintió una pizca de esperanza brillar en su corazón, como una estrellita en la noche. El general viajó con sus caballos y carros bonitos hasta la puerta de la casa de Eliseo. Esperaba que el profeta saliera con grandes ceremonias, pero Eliseo solo envió un recado: «Ve al río Jordán y sumérgete 7 veces en las aguas». Naamán se enfadó un poco, pensando que el río era demasiado sencillo para él, pero sus amigos lo convencieron de ser obediente y humilde. Naamán fue a la orilla del río, se quitó su pesada armadura y se sumergió. 1, 2, 3 veces. A la 7ª vez, cuando salió del agua, ocurrió algo maravilloso. Su piel estaba lisa y suave, igualita a la piel de un bebé. Naamán estaba tan feliz que sus ojos brillaban como estrellas de verdad. Salió del río Jordán dando saltos de alegría y volvió corriendo a la casa de Eliseo para agradecerle. Quería darle muchos regalos caros, como barras de oro y ropas finas. Pero Eliseo, con una sonrisa tranquila, dijo: «No, gracias, fue Dios quien te sanó». Sin embargo, el ayudante de Eliseo, Giezi, observaba todo con codicia. «¡Qué desperdicio!», pensó. Giezi olvidó que la honestidad es un tesoro mucho más bonito que el oro. Sin contarle nada a Eliseo, corrió tras el carro de Naamán e inventó una mentira para obtener plata y ropas hermosas. Cuando Giezi volvió, intentó fingir que nada había pasado, pero Eliseo, que escuchaba la voz de Dios, preguntó: «¿Dónde estabas?». Giezi mintió de nuevo, pero Eliseo dijo: «Yo vi todo lo que hiciste». Debido a su avaricia, Giezi enfermó, aprendiendo que mentir nunca trae felicidad verdadera. El tiempo siguió pasando, y un grupo de profetas estaba cortando madera cerca del río. De repente, el hierro de un hacha prestada cayó en el agua profunda. Pluft, el hombre se desesperó, pero Eliseo arrojó una ramita al río y milagrosamente, el hierro pesado flotó como si fuera una hoja ligera. En otra época,
El rey de Siria quería atacar a Israel, pero Dios le contaba todos sus planes secretos a Eliseo. El rey sirio se enfadó y mandó un ejército a rodear la ciudad de Eliseo durante la noche. Cuando el ayudante del profeta despertó y vio a tantos soldados, tembló de miedo, pero Eliseo dijo con paz: «No tengas miedo, pues los que están con nosotros son más numerosos». Entonces oró para que Dios abriera los ojos del muchacho. De repente, el ayudante vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego brillantes. Era el ejército de Midnodente, ángeles protegiendo al amigo de Dios. Eliseo oró y los soldados enemigos se confundieron. Él los guió hasta otra ciudad, pero no dejó que nadie les hiciera daño. En lugar de luchar, Eliseo les preparó un gran banquete. Aquellos soldados se sorprendieron tanto con tanta bondad que volvieron a casa y dejaron de atacar por mucho tiempo. Eliseo ya se estaba volviendo viejito, con los cabellos blancos como el algodón. Aún así, reyes de lejos lo buscaban para pedirle consejo, pues sabían que su sabiduría venía del cielo. Era como un abuelo sabio para todo el pueblo, siempre recordando a todos que el amor a Dios es el mejor camino. Cuando llegó la hora de que Eliseo fuera a vivir con Papá del cielo, partió en paz. Pero incluso después de eso, Dios mostró su poder. Cierto día, unos hombres colocaron el cuerpo de un amigo en el lugar donde Eliseo estaba enterrado. En cuanto el hombre tocó los huesos del profeta, resucitó y saltó de pie. Eliseo nos enseñó que ser un amigo de Dios es cuidar a las personas y confiar siempre en su poder. Usó su vida para traer luz y esperanza. A través de cada milagro, pequeño o grande, mostró que el amor de Dios nunca falla y que Él cuida de nosotros en todos los momentos de nuestra jornada. Cierta vez, el rey de Siria se enfadó mucho porque todos sus planes secretos eran descubiertos. Reunía a sus generales en salas cerradas y susurraba estrategias de batalla, pero de algún modo, el rey de Israel siempre se enteraba de todo. ¿Quién es el traidor entre nosotros?, gritaba el rey sirio. Uno de sus siervos explicó: «Mi señor, no hay ningún traidor aquí. Es el profeta Eliseo quien le cuenta a su rey hasta las palabras que usted dice en su habitación». El rey sirio quedó impresionado y decidió que necesitaba capturar a aquel hombre que escuchaba los secretos del cielo, enviando a muchos soldados. Durante una noche oscura, un ejército enorme rodeó la pequeña ciudad de Dotán, donde estaba Eliseo. Cuando el sol empezó a salir, el ayudante de Eliseo vio aquella multitud de soldados por todos lados. Su corazón se heló y gritó: «¡Ay, señor mío! ¿Qué vamos a hacer ahora con tantos enemigos?». Eliseo salió de la casa con mucha calma, respirando el aire fresco de la mañana, y dijo: «No tengas miedo, pues los que están con nosotros son mucho más numerosos que los que están con ellos». El ayudante miró alrededor y solo vio soldados sirios, sin entender lo que el profeta quería decir. Entonces, Eliseo oró: «Oh Señor, por favor, abre los ojos de este muchacho para que pueda ver la verdad». En el mismo instante, el ayudante vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego brillantes. Era el ejército de ángeles rodeando a Eliseo con una luz dorada y poderosa. Cuando los soldados sirios comenzaron a atacar, Eliseo oró de nuevo, y todos ellos se confundieron. Eliseo caminó hacia ellos y dijo: «Síganme», como si fueran ovejitas perdidas. El ejército entero siguió a Eliseo hasta el medio de la ciudad de Mistes, Samaria, donde el rey de Israel estaba esperando. Cuando los ojos de los soldados fueron abiertos, se dieron cuenta de que estaban en apuros. El rey de Israel quería luchar, pero Eliseo dijo: «No les hagas daño. Prepárales un gran banquete y deja que vuelvan en paz». Eliseo sabía que la bondad siempre es mejor que la pelea. Aquellos soldados recibieron pan y frutas dulces. Se sorprendieron tanto con aquel gesto de cariño que volvieron a casa y no quisieron luchar más contra el pueblo de Eliseo. El profeta mostró que el amor puede transformar enemigos en amigos y traer paz a todos los corazones. Incluso en los tiempos difíciles, Eliseo siempre traía una palabra de esperanza.
Decía que el mañana sería mejor porque Dios nunca se olvida de sus hijos. Las personas lo miraban y sentían que, mientras hubiera fe, Papá del Cielo estaría cuidando cada detalle de sus vidas. A través de todas estas aventuras, Eliseo enseñó que ser un amigo de Dios es, sobre todo, cuidar al prójimo. Usó su poder para ayudar, sanar y traer paz. Su vida fue como una linterna encendida, mostrando que, con Dios a nuestro lado, cosas maravillosas suceden todos los días. Vecino, la lección de hoy. Hasta hoy, cuando escuchamos las aventuras de Eliseo, recordamos que Dios está en los detalles, en el agua que bebemos, en el pan que comemos y en el abrazo de nuestra familia. Eliseo nos mostró que ser un héroe de verdad es ser un buen amigo de Dios y cuidar a todos con mucho cariño y honestidad. Y así, Eliseo aprendió que, con Dios a su lado, nunca necesitaba tener miedo, pues el amor de Papá del Cielo es el mayor poder que existe en el mundo. ¿Te ha gustado esta historia llena de milagros y ángeles de fuego? Si quieres descubrir más aventuras increíbles de la Biblia y aprender cómo ser un amiguito de Dios igual que Eliseo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Deja tu like para que sepamos que te encantó y las comenta aquí abajo. ¿Cuál de estos milagros de Eliseo fue tu favorito? Hasta la próxima aventura.